Me llamo Karen. Soy una madre trabajadora, equilibrando un trabajo en administración y las tareas del hogar. He estado casada por unos 2 años. Aún no tenemos un hijo, pero éramos bastante felices juntos. Sin embargo, esa felicidad no duró. Karen, quiero el divorcio, dijo mi esposo un día. ¿Qué? ¿Por qué? Pregunté, sorprendida. Hemos intentado durante 2 años, pero no hemos tenido un hijo. Quiero tener un hijo. Si no podemos hacerlo juntos, entonces, explicó él. Pero aunque no tengamos un hijo, ser felices solo los dos debería ser suficiente. Traté de convencerlo, pero no cambiaría de opinión. Al final, me rendí y acepté el divorcio. Cuídate, dijo mientras nos separamos. Tú también, adiós. Afortunadamente, como no discutimos, pudimos divorciarnos pacíficamente. El departamento en el que vivíamos estaba a mi nombre, así que me quedé allí después de que él se mudó. Después de que se fue, le conté a mi madre sobre el divorcio. Mamá, lo siento, terminamos divorciándonos. Bueno, querida, estas cosas pasan. Entonces te divorciaste. Oye, Carrie, ¿por qué pareces tan feliz al respecto? No estoy realmente feliz, ¿sabes? Deja de hacer suposiciones raras. Es cierto, Karen, sé que solo buscas el divorcio, pero no se lo eches en cara a Carrie. No quise echarle la culpa. Bueno, de todos modos, tómalo con calma por ahora. Siguiendo el consejo de mi madre y mi hermana, decidí tomar un descanso del trabajo por un tiempo. Después de aproximadamente un mes, volví a mi trabajo. Estuve un poco sola durante unos meses después del divorcio, pero me mantuve ocupada con el trabajo. Sin embargo, aproximadamente 3 años después del divorcio, ocurrió algo inesperado. Oye, Karen, recibí una llamada de mi ex esposo. Ah, ¿qué pasa? ¿Por qué llama de repente? No digas solo, ¿qué pasa? Paga la pensión alimenticia. ¿Qué pensión alimenticia? Pregunté, completamente confundida. Sí, es correcto, tengo que mantener a tu hijo. Espera un momento, no entiendo lo que estás diciendo, déjame organizar mis pensamientos. Colgué el teléfono por un momento, por mucho que lo pensara, no podía entender de qué hablaba. Nunca habíamos discutido la pensión alimenticia antes. Sintiendo que algo estaba mal, decidí llamar a nuevamente. Oye, todavía creo que algo no está bien. ¿Por qué sacar la pensión alimenticia de la nada? ¿Qué está pasando? ¿De qué estás hablando? ¿No piensas pagar? Quiero decir, no tengo un hijo. Mientras trataba de explicar, me interrumpió. Karen, no he recibido ningún pago de pensión alimenticia durante un año entero. Por favor, haz el pago por transferencia bancaria. ¿Qué? ¿Un año entero? Espera un momento, estoy bastante segura de que no he hecho transferencias en absoluto. ¿De qué estás hablando? Has estado pagando todo este tiempo pero de repente has parado. La pensión alimenticia durante más de un año me hizo preguntarme qué está pasando, así que me puse en contacto. La conversación me resultó confusa, dejándome insegura, aunque no había hecho transferencias yo misma. Insiste en que he estado pagando. Ha sido realmente difícil sin la pensión alimenticia durante este último año, pero entiendo que tienes tus propios gastos. Pensé que estabas pasando por dificultades financieras, así que no presioné antes, pero si los pagos han parado durante más de un año, yo también estaré en una situación difícil. Por favor, haz los pagos. No quiero escalar esto, pero si te niegas, tendré que tomar medidas más drásticas. ¿Qué quieres decir con medidas más drásticas? Embargaré tu salario. Debes 5,000 pesos en pensión alimenticia. $5,000? Eso es demasiado. Estás siendo irrazonable, sin considerar mi situación. No estaba escuchando, así que decidí decirle la verdad. Escucha, nunca he dado a luz a un hijo. Hubo silencio al otro lado por un rato. ¿Qué estás diciendo? No entiendo. Hay un hijo aquí delante de mí. Pensé que tal vez mentiste sobre tener un hijo para exigir dinero porque estabas pasando dificultades. ¿Qué? Nunca haría eso. Exigí la pensión alimenticia porque realmente hay un hijo. Deja de mentir. ¿Por qué habría un hijo? No he dado a luz a ninguno. Eso es ridículo, pero tu madre me dijo que este hijo es mío y me lo confió. ¿Mi mamá? Sí, aproximadamente 8 meses después de nuestro divorcio, tu madre vino con el niño. Dijo que se enteró del embarazo justo después del divorcio.
Dijo que no estabas en una condición mental lo suficientemente estable para criar a un hijo adecuadamente, así que quería que yo me encargara de él. Incluso sugirió que exigiera pensión alimenticia de ti. No puede ser. ¿Por qué diría mi mamá eso? Definitivamente algo estaba mal. Pensando eso, colgué a por el momento, luego llamé inmediatamente a mi madre. Hola, mamá. Hola, Karen. ¿Qué pasa? Acaba de contactarme diciendo que le confiaste un hijo. ¿Qué está pasando? Él afirma que es mi hijo, pero nunca he dado a luz. ¿Sabes eso, verdad? Oh, ya te diste cuenta. Hubiera deseado que hubieras permanecido en la oscuridad para siempre. Engañada. ¿De quién es el hijo que cuida entonces? Bueno, el niño que está cuidando es hijo de tu hermana Cari. ¿Qué? ¿Cari tuvo un hijo? Así es. De hecho, Cari estaba involucrada con varios hombres todo el tiempo, y uno de ellos aparentemente la embarazó. Cuando Cari se enteró de que estaba embarazada, todos esos hombres desaparecieron sin dejar rastro, así que Cari terminó dando a luz sin ningún apoyo. ¿Por qué no consideró un aborto? Oh, vamos, eso es tan insensible de tu parte. Además, los abortos cuestan dinero, y si hay personas dispuestas a cuidar del niño, ¿por qué no dejar que dé a luz? ¿Por qué tiene que cuidar al hijo de Cari? Bueno, Cari dice que es muy difícil para ella criarlo, justo después de que tú y ella se divorciaron. Pensé que sería lo mejor para encargarse del niño, así que le dije a que el niño es tanto tuyo como de él. De esta manera, no es necesario un aborto y Cari no tiene que pasar por un momento difícil. Esto es una tontería, y ella mencionó que recibió pensión alimenticia durante un año. ¿Qué está pasando? Bueno, usé una cuenta bancaria a tu nombre para hacer esos pagos, por eso no se notó. Lo mantuvimos durante aproximadamente el primer año, pero ahora depende de ustedes dos resolverlo. Finalmente entendí por qué pensaba que los pagos los había hecho yo. Inicialmente llena de ira hacia mi madre que reía, grité, esto es increíble, nunca te perdonaré, no te saldrás con la tuya. Luego colgué y llamé inmediatamente a para explicar todo. No puedo creerlo sobre la pensión alimenticia. Resulta que mi mamá estaba pagando desde una cuenta a mi nombre. ¿Ella hizo eso? No sospechaba nada ya que estaba a tu nombre. No los perdonaré, aunque les dije a sus familiares que deben enfrentar las consecuencias de lo que hicieron. ¿Enfrentar las consecuencias? ¿Qué quieres decir exactamente? Preguntó A. Tengo una idea. ¿Puedes ayudarme, por favor? Respondí. Entendido. Confío en ti. Después de terminar la llamada con A, puse mi plan en marcha. Al día siguiente, regresé a la casa de mis padres. ¿Qué está pasando aquí, Cari, mamá? Expliquen todo correctamente. No puedo creer que tuve que regresar a casa por esto. Esto es ridículo. Deberían haber seguido pagando la pensión alimenticia. No te rías. ¿Te das cuenta de lo indignante que son ambos? Exigí. Cari, lo que hiciste es como el parasitismo de cría. ¿Entiendes? Yo no sé qué es el parasitismo de cría. Es cuando dejas que alguien más críe a tu propio hijo. Es algo que hacen los pájaros, pero tus acciones son igual de malas. ¿De qué estás hablando? No juegues. Mi vida también es difícil. ¿Sabes lo difícil que es? Probablemente aún vivas de mamá sin un trabajo, comiendo sus ahorros y su pensión. Bueno, no es gran cosa. Soy la menor y me miman. Al ver que Cari no mostraba ningún remordimiento, me sentí completamente disgustada. ¿Acaso te importa tu hijo cuando dejas que alguien más lo críe? No me importa particularmente el niño. ¿Qué? Bueno, sabes, cambiar pañales y dar leche es sinceramente una molestia. Además, es más difícil salir con chicos cuando tienes un niño. Despreciable, no tienes derecho a llamarte madre. ¿Qué estás diciendo? Ya basta, Cari no entenderá sin importar lo que digas. Es mejor guardar silencio antes de que causes más problemas con A. ¿Qué quieres decir? Quizás deberíamos hacer que te quedes en el hospital por unos meses. ¿Me estás amenazando? Eres mi mamá, ¿verdad? No me importas, Cari es lo más importante. Está bien entonces, nosotras también tenemos un plan. ¿Plan? Señalé hacia la puerta, y de inmediato entró cargando al niño en brazos. Ah, estás aquí, y tienes al niño, dije. Cari, este es tu hijo, he oído todo.
Ustedes dos son egoístas y planean silenciar a Karen, acusó a. ¿Qué? Es una broma, ¿verdad? No aprobamos la violencia, tartamudeó mi madre. Pero, ¿no son injustos con Karen? ¿No califica esto como una forma de daño? Preguntó a. Pero si escuchas toda la historia, entenderás. Estoy desempleada y en quiebra. Desde que tuve al bebé, no pude cuidarlo yo misma, así que necesitaba que alguien más se encargara de él. Se defendió Carrie. ¿Entonces me usaste y mentiste sobre que el niño es mío? Preguntó a enojado. Pero cuidar del niño fue en realidad agradable, ¿verdad? Aunque enfrentaste desafíos financieros y otras dificultades, experimentaste la alegría de criar a un niño, así que deberías apreciar eso, dijo mi madre. Ya basta, ustedes dos son terribles. ¿Terribles? Eso es duro. Ustedes dos son lo peor. No quieren asumir la responsabilidad del niño, pero solo quieren disfrutar las partes buenas. Eso es absurdo. No solía enojarse tanto, pero esta vez estaba furioso, como un demonio. Al verlo así, mi madre y mi hermana estaban temblando y llorando. ¿Por qué? No necesitas estar tan enojada. Fue solo un pequeño error, rogó Carrie. Es cierto, lo lamento profundamente. ¿No puedes perdonarla? Por favor, cuida del niño de ahora en adelante, suplicó mi madre. No seas ridícula, no puedo permitir que alguien irresponsable críe al niño, así que me haré cargo de él, declaró firmemente. Gracias, dijo mi madre, repentinamente aliviada. Pero se equivocaban si pensaban que podían simplemente pasar la responsabilidad de criar al niño. Aceptó cuidar al niño, pero teníamos nuestro propio plan. ¿Cuál es el malentendido?, preguntó mi madre. Si bien aceptó criar al niño, no lo acepta como hijo de Carrie, quiere criarlo como nuestro, expliqué. ¿Qué quieres decir?, preguntó Carrie, claramente confundida. Carrie, al dar a luz y luego descuidar tus responsabilidades como madre, has cruzado una línea, por eso reporté esto a los servicios de protección infantil, explicó a. ¿Servicios de protección infantil? ¿Qué significa eso? Es protección infantil. Nos han aconsejado que podemos ir al tribunal de familia y buscar la terminación de tus derechos parentales. Dado que Karen está relacionada con el niño, podemos buscar la tutela legal. ¿Qué? ¿Significa que voy a perder a mi hijo? Sí, esta es la consecuencia de tus acciones. ¿Qué tiene de malo lo que hice? No puedo criar a un niño sin dinero, así que tomé una decisión práctica. No, las acciones de Carrie no son racionales. No es normal entregar a tu hijo a extraños y mentir sobre ello. Esto no puede estar pasando, mamá, por favor, ayúdame. ¿Qué quieres que haga? Es la primera vez que estoy en esta situación, así que no sé qué hacer, dijo mi madre, llorosa y desconcertada. Todavía no comprendían la gravedad de abandonar sus responsabilidades parentales. Espera un momento, no importa lo que diga Karen, el niño me ve como su mamá, devuélvelo a mí. Exigió Carrie, intentando tomar al niño de a. Oye, para, ¿no te desagradaba cuidar a un niño?, protestó a. Es difícil criarlo, pero es aún peor pensar que no lo tendré más. Carrie lloró. No seas absurdo, este niño no te ve como su madre. Dijo firmemente, eso no puede ser verdad. Él es mi hijo, yo lo di a luz, debería verme como su madre. Carrie intentó desesperadamente quitarle el niño. Justo en ese momento, el niño dijo papá, aunque vacilante, con solo 2 años. Claramente dijo papá y se aferró a A. La presencia de Carrie parecía aterradora para él. ¿Qué estás diciendo? Él no es tu papá, no tienes papá, yo soy tu único padre, dijo Carrie. Su expresión desesperada solo asustó más al niño. Vi esto, intervine y separé a Carrie del niño. Espera un momento, él es mi hijo, mamá, ayúdame. Es inútil ahora, incluso después de toda esta decepción. Mi mamá, que había orquestado todo, colapsó en shock ante el fracaso de su plan, se golpeó la cabeza gravemente y perdió el conocimiento. Mamá, ¿estás bien?, gritó Carrie. Vamos a hablar con los servicios de protección infantil ahora. Adiós. No queremos volver a verlas, dijo firmemente, y salimos de la casa rápidamente. Después, trabajamos con los servicios de protección infantil y fuimos al tribunal de familia, donde se concedió nuestra solicitud para la terminación de los derechos parentales de Carrie, como tutores legales.
El niño fue puesto bajo mi cuidado. A y yo decidimos vivir juntos, y el niño ahora lo ve como su padre, dado que A y yo nos divorciamos inicialmente debido a nuestra incapacidad para tener un hijo. Decidimos volver a casarnos y criar al niño como nuestro propio hijo. Más tarde, mi madre sufrió daño cerebral por la caída y quedó postrada en la cama. A pesar de nunca haber trabajado antes, Cari logró encontrar un trabajo de medio tiempo para apoyar a nuestra madre. Vive con arrepentimiento, dándose cuenta de que las cosas no salieron como esperaba. A y yo estamos felices nuevamente casados, y vivimos como una familia de 3. Tuve un gran tiempo con los $20,000 que recientemente ahorré después de regresar de un viaje de una semana en el extranjero. Mi suegra, Isabella, me llamó emocionada, mencionando algo sobre ahorrar $20,000. Me sorprendió porque no recordaba tener una suma tan grande. Como freelancer, tengo algunos ahorros de emergencia en mi cuenta bancaria, pero normalmente no guardo tanto dinero en efectivo. Además, mi tarjeta bancaria estaba justo aquí, y nadie más debería poder retirar una cantidad tan grande sin mi conocimiento. Isabella afirmó que tomó el dinero del cajón del aparador, asumiendo que éramos ricos. Le agradecí por sus buenas intenciones, pero no entendía por qué pensaba que le había dado el dinero. Después de esta breve conversación, me pregunté de dónde había salido el dinero. El misterio se resolvió cuando Anthony, presumiblemente su esposo, volvió a casa un mes después. Avanzando un mes, Isabella hizo más de 80 llamadas, las cuales ignoré. Cuando finalmente respondí, me acusó de algo que no entendí bien. Parecía molesta, pero no podía entender por qué. Las persistentes llamadas de Isabella se volvieron molestas, y cuando finalmente respondí, empezó a culparme de algo. Confundida, me di cuenta de que estaba cosechando lo que había sembrado. La voz de Isabella resonaba fuertemente por el altavoz del teléfono. Según aprendí, su nombre era Scarlett, una diseñadora de joyas freelance de 32 años. Realmente quiero tener hijos, pero mi trabajo me mantiene muy ocupada. Mi esposo, Anthony, que tiene la misma edad que yo, solía tener un trabajo regular, pero ahora ayuda a gestionar mi trabajo. Cuando nos casamos, no ganaba mucho como diseñadora y dependíamos del ingreso de Anthony. Sin embargo, al cumplir 30 años, mi trabajo se volvió más estable, y necesitaba ayuda para gestionar mi agenda. Anthony, que tenía un buen puesto en su trabajo, decidió renunciar y unirse a mí como socio comercial. Con su ayuda, ahora tenemos acuerdos con marcas internacionales famosas. Aunque enfrentamos desafíos como pareja, el principal problema es la madre de Anthony, Isabella, que vive sola en la casa familiar. Isabella piensa que vivimos una vida lujosa y a menudo pide dinero. Cree que vivimos de manera extravagante, asistiendo a fiestas elegantes y cenas con ejecutivos de la empresa. Aunque estos eventos son parte de mi trabajo como diseñadora de joyas, Isabella los ve como ocio. Incluso pide dinero para organizar una fiesta para sus amigos. Puedo permitirme darle dinero, pero no es tan glamuroso como parece. Estos eventos son costosos y tengo obligaciones comerciales que no puedo rechazar. No estamos viviendo en lujo. Todo es parte de nuestro trabajo, vestirnos elegantemente y comer en lugares caros. Isabella a menudo expresa su envidia hacia nosotros con un toque de sarcasmo, a pesar de mis continuas negativas a sus solicitudes. Anthony, siendo su hijo, a veces cede y le da dinero. Él cree que es un pequeño precio a pagar para mantenerla tranquila y evitar interrupciones en nuestro trabajo. Sin embargo, las demandas de Isabella solo aumentan, dejándonos frustrados a ambos. Recientemente, Isabella vino y molestó a Anthony acerca de comprar un vestido nuevo para una próxima reunión. A pesar de sugerirle un traje de 2 piezas más asequible, insistió en un vestido caro para la fiesta elegante. Creo que la vestimenta adecuada, ya sea nueva o usada, no debería importar, pero Isabella hace un gran escándalo. También añadió que necesitaba un bolso a juego y contaba con nosotros para eso, para abordar las constantes demandas de dinero de Isabella. Anthony le configuró una tarjeta de crédito a su nombre, diciéndole que la usara para sus gastos. Inicialmente, ella gastó en exceso y Anthony le advirtió. Luego, le pidió que informara antes de hacer compras significativas. Sin embargo, Isabella continuó gastando de más, llegando a comprar un anillo caro sin previo aviso. La factura se volvió astronómica, y Anthony, que estaba pagando las cuentas, no podía costearla. Isabella parecía pensar que la tarjeta de crédito significaba gasto infinito sin consecuencias. Anthony, frustrado con la situación, decidió poner un límite en el gasto de su tarjeta. Isabella entró en cólera, quejándose de que no podía pagar sus compras recientes.
sin darse cuenta de la presión financiera que su exceso de gastos nos estaba causando. Hemos reducido tu límite mensual, pero sigue siendo suficiente, ¿verdad?, desafió Isabella, cuestionando la equidad de nuestro estilo de vida. Argumentó que su deseo de diversión y lujo no era muy diferente de nuestra forma de vestir y asistir a lugares elegantes por trabajo. Le explicamos que eventos como lanzamientos de productos y fiestas eran parte de nuestro trabajo, a menudo en lugares lujosos. Sin embargo, Isabella lo percibía como si estuviéramos divirtiéndonos en lugar de trabajar. Desde que se estableció un límite en su tarjeta de crédito, ella se había calmado un poco. De vez en cuando, venía a nuestra casa y se quejaba a Anthony, pero la vida continuaba sin problemas mayores. A medida que se acercaba el fin de año, una marca extranjera se acercó con una propuesta para expandir nuestro negocio en el extranjero. Emocionada por la oportunidad, la vi como una chance para unirme a las filas de los diseñadores de alto nivel. Anthony, manejando las cosas como mi gerente, vio la oportunidad como algo que debíamos aprovechar. Sin embargo, había una preocupación sobre Isabella, dado su comportamiento pasado. Era plausible que quisiera acompañarnos. Cuando le contamos sobre nuestros planes ese fin de semana, reaccionó tal como lo habíamos predicho. Isabella insistió en que estábamos tratando de engañarla y vivir aún más lujosamente en el extranjero. Anthony intentó explicar que era por trabajo, no por placer, pero Isabella no se rendía, temiendo que planeáramos mudarnos allí permanentemente. Regresaremos después de que se resuelvan nuestros asuntos en el extranjero, le aseguré a Isabella. Ella parecía preocupada de que nuestros planes la dejaran atrás. Tanto Anthony como yo estábamos agotados de esta discusión circular. No podíamos llevarla con nosotros, pero Anthony, agotado de convencerla, sugirió pagar un viaje de una semana para ella en su lugar. ¿De verdad? ¿Estás segura? Isabella aceptó a medias, y Anthony prometió cubrir sus gastos de vuelo y hotel. Sin embargo, la paz no duró mucho. Unos días después, mientras Anthony estaba ocupado con los arreglos en el extranjero, Isabella visitó nuestra casa. Anthony dijo eso, pero quiero comprar allá también. ¿Puedes darme algo de dinero?, pidió. Pregunté sobre la tarjeta que Anthony le había dado, y ella admitió que él la había quitado, temiendo que pudiera malgastarla con las diferentes tasas de cambio en el extranjero. Le expliqué que no podía darle dinero sin la aprobación de Anthony. Isabella se fue, levantando la voz, y durante el año nuevo, se fue de viaje de 7 días al extranjero. Al regresar, Isabella reveló una verdad increíble. Me llamó emocionada, compartiendo sus experiencias y mencionando que había gastado en exceso en recuerdos. Sintiendo frustración, pregunté sobre el dinero que decía que había ahorrado para ella. No tenía recuerdo de tal dinero, y la situación tomó un giro inesperado. Tenía algunos ahorros en mi cuenta bancaria para emergencias de negocios, pero Isabella no podría haber retirado efectivo de ella a pesar de lo que decía. No tenía memoria de ello. Dijo que encontró $20,000 en el cajón del aparador de nuestra casa, y estaba confundida sobre por qué había tanto dinero allí. No podía imaginar que mantuviéramos una suma tan grande en efectivo en casa. Le dije a Isabella que si tomó dinero de nuestra casa sin permiso, eso equivalía a robo, incluso si es familia. Subrayé la seriedad de la situación, especialmente si Anthony había reservado el dinero para un trato importante. No hubo interrupción en nuestras transacciones comerciales o pagos mientras Isabella estaba de viaje. Isabella, con desdén, admitió haber usado el dinero, diciendo, «Te lo estoy diciendo ahora que lo usé». Le señalé que tomar el dinero de otra persona sin permiso es un delito y expresé mi preocupación por su razonamiento de derecho. Isabella se defendió, diciendo, «Ustedes viven de manera tan extravagante. ¿Por qué no puedo tener un poco de eso? Piénsalo como un favor para tu madre». Encontré su razonamiento inapropiado, considerando que tomó dinero sin preguntar. Prometí preguntar a Anthony sobre el dinero cuando regresara. Isabella creía que Anthony lo entendería, siendo su única madre, y decía que $20,000 no era mucho para él. Acepté pasar el mensaje, aún incierta sobre toda la situación. Me sorprendió la falta de conciencia de Isabella, y terminó la llamada diciendo, «Por favor, dile eso, gracias». Aún desconcertada por los $20,000 en efectivo en casa, le pregunté a Anthony sobre ello cuando regresó esa noche. Anthony había retirado el dinero de su cuenta bancaria hacía 10 días para un pago urgente. Necesitaba efectivo de inmediato, pero me sorprendió que mantuviera una suma tan grande en un cajón, considerando los riesgos potenciales. Anthony, luciendo preocupado, preguntó si sabía algo al respecto. Hoy, Isabella llamó, agradeciéndonos por los $20,000 y mencionando que se divirtió mucho con ellos. No entendí lo que quería decir al principio,
pero resultó que el dinero era de Anthony después de todo. Sin embargo, aún no sabíamos para qué se iba a usar una cantidad tan grande. Pregunté a Anthony por qué había dejado una suma tan grande en casa, especialmente ya que generalmente hacíamos transferencias bancarias. Anthony explicó que, después de limitar el gasto de la tarjeta de crédito de Isabella, ella había tomado prestado dinero de diversas fuentes, incluyendo tarjetas de crédito de consumo y tarjetas que había abierto sin su conocimiento. Cuando Anthony descubrió esto, confiscó todas sus tarjetas y preparó el efectivo para pagar la creciente deuda de Isabella. Aunque le dio el dinero en efectivo, sabía que ella podría gastarlo de manera imprudente. La situación se aclaró, pero las acciones de Isabella aún nos desconcertaban. Planeaba pagar a las instituciones directamente a través de transferencias bancarias, pero Anthony prefería tener menos registros en nuestras cuentas bancarias para mantener la confianza con nuestros socios comerciales en contabilidad. Así que decidió retirar el efectivo y pagar las deudas individualmente. Apoyar el viaje al extranjero de Isabella fue como un regalo de despedida, sabiendo que no podríamos atenderla como antes después de mudarnos al extranjero. Con el tiempo, las llamadas de Isabella a mi teléfono móvil se hicieron frecuentes, casi 80 llamadas diarias. Anthony me había aconsejado no molestarme con ella, pero la persistencia me preocupaba. Un día, la voz de Isabella sonaba casi como un llanto mientras se disculpaba por molestarnos durante nuestros preparativos de mudanza. Explicó que estaba recibiendo demandas de pago diarias, y parecía que Anthony estaba bloqueando sus llamadas. Isabella no podía comunicarse con él y rogó por mi ayuda, diciendo que yo era su única esperanza. Me sorprendió que Anthony tomara una medida tan drástica con su propia madre. Si hubiera usado el dinero que preparó para pagar las deudas de Isabella, esta situación podría haberse evitado. Ahora, Isabella estaba inundada con cartas de cobranza de compañías financieras y prestamistas de consumo, enfrentando llamadas de cobranza incesantes, y parecía impotente para hacer algo al respecto. Era como una escena de un drama. Se lo mencioné a Anthony, pero no pude predecir su respuesta. Isabella rogó por ayuda, diciendo que era deber de un hijo asistir a su madre. La llamada terminó, y le conté a Anthony sobre ello cuando regresó a casa, pero él lo desestimó fríamente, afirmando que Isabella había desperdiciado la oportunidad por sí misma. A pesar de las llamadas continuas de Isabella, decidí bloquear su número, siguiendo el ejemplo de Anthony, aunque deseaba poder ayudar. Ser la madre de Anthony significaba que no podía hacer nada si él había decidido ignorarla. A medida que se acercaba el día de nuestra mudanza al extranjero, necesitaba terminar de empacar. Mirando alrededor en la habitación todavía desordenada, no podía sacudirme la sensación persistente de impotencia ante la situación de Isabella. Resultó que Isabella tuvo que vender su casa para saldar sus deudas, además de los $20,000 que Anthony había destinado para el pago. Ella había escondido aún más deudas. La cantidad era tan sustancial que, incluso después de vender su terreno y su casa, no pudo saldarla completamente. El saldo total era inimaginable. Nuestra casa familiar se había ido, y Anthony, aunque algo triste, reconoció que no había nada que pudiéramos hacer. Perder la casa en la que uno creció debía sentirse como una pérdida significativa. Anthony, al haber perdido su lugar al que regresar debido a las decisiones de su madre, debía sentir una profunda sensación de pérdida. Isabella ahora vivía en un apartamento barato, luchando por pagar las deudas restantes con su trabajo a medio tiempo. A su edad, encontrar trabajo debía haber sido un desafío. Sentí algo de simpatía por ella, pero las consecuencias de su gasto imprudente llevaron a esto, así que ella era la culpable. Incluso para los ancianos, tomar responsabilidad por sus acciones es necesario. A pesar de estos desafíos, mi negocio estaba prosperando en el extranjero, y la mudanza había traído más consultas de otras marcas. Recibí ofertas de lugares inesperados, algo que no podría haber imaginado en casa, aunque todo era apreciado. Estaba tan ocupada que apenas tenía tiempo para dormir. Anthony también estaba ocupado con varias tareas. A este ritmo, tener hijos seguía siendo un pensamiento lejano. Reflexionaba sobre esto mientras miraba el paisaje urbano extranjero desde la ventana. Mi suegra tomó mi pasaporte y lo quemó. Se incendió rápidamente y se convirtió en cenizas. Ahora no puedo irme de vacaciones a la isla St. B. Estaba en shock y pregunté, ¿qué está pasando? Ella se rió con desdén y dijo, eres una extraña aquí, así que te quedarás en casa. Mientras mi esposo también sonreía. Me horrorizó su cruel truco. Sabía que podrían hacer algo así, pero no esperaba que fueran tan astutos. Se veían satisfechos con ellos mismos e incluso se rieron de una manera desagradable. Luego les conté quién soy realmente. Mi nombre es Taire. Tengo 29 años y estudio lingüística en la universidad. Desde que me gradué,
He estado aprendiendo sobre diferentes idiomas y culturas y compartiendo lo que sé. Mi organización me envía a viajes al extranjero, y cuando eso sucede, me voy por unos meses. Cuando empecé en este trabajo, pensé que el matrimonio no era algo que alguna vez haría, pero cuando regresé a mi país a los 26, conocí a Corey, quien eventualmente se convirtió en mi esposo. Debido a mi trabajo, solo lo veo por unos meses a la vez antes de tener que viajar de nuevo. Mantenemos el contacto con llamadas telefónicas y correos electrónicos mientras estoy fuera. 2 años después, a los 28, nos casamos. Incluso después de nuestra boda, continué pasando la mitad del año trabajando en el extranjero, así que estuvimos separados mucho. Estoy agradecida de que él eligiera casarse conmigo a pesar de esto. Hoy, estoy regresando a casa desde el aeropuerto. Es la primera vez que veré a mi esposo en 5 meses. Debería estar cansada, pero estoy emocionada y caminando rápido. Cuando llegué a casa, Corey aún no estaba, así que empecé a ordenar. Siempre le digo que mantenga el lugar limpio, pero está un poco desordenado. Normalmente, esto me molestaría, pero hoy estoy dispuesta a pasarlo por alto porque estoy feliz de verlo. Mientras cocino, escucho la puerta principal abrirse. Corey entra, y me apresuro a recibirlo. Corey, bienvenido a casa, es tan bueno verte. Oh, hola Taire, ya regresaste. ¿Eso es todo lo que puedes decir? No nos hemos visto en 5 meses. Bueno, hemos estado viviendo así durante un tiempo, así que estoy acostumbrado. ¿Qué? ¿No puedes al menos decir que me extrañaste? Oh, ¿qué? Estoy cansado. De todos modos, ¿ya está lista la cena? Sí, acabo de terminar de cocinar. Vamos a comer. Comer con mi esposo después de tantos meses se siente como la mejor comida de todas. Normalmente, estaría feliz solo con esto, pero hoy se siente un poco diferente. Oye Corey, ¿por qué sigues mirando tu teléfono? ¿Qué? ¿Cuál es el problema? No hay nada de malo, pero finalmente estoy en casa. Has estado pegado a tu teléfono y no has hablado realmente conmigo. Nos hemos mantenido en contacto a través de llamadas y correos electrónicos todo este tiempo, ¿no? Ahora no hay nada nuevo de qué hablar. Eso puede ser cierto, pero ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos así que, ¿por qué? Mi frustración con la actitud de mi esposo hace que mi voz se eleve. Parece que mi comentario lo molestó. Se levantó, puso su teléfono sobre la mesa y me miró con furia. ¿Sabes qué? Tú acabas de llegar en un avión, pero yo estoy agotado del trabajo. ¿Lo entendiste? Espera, yo también me subí a un avión justo después del trabajo. ¿No me hablaste así? Lo hice. No te pedí que hicieras eso. Simplemente llegaste a casa por tu cuenta. ¿Qué? No tienes que decirlo de esa manera. Te extrañé. Solo digo que no te pedí que vinieras a casa. Si vas a comportarte así, no regreses en absoluto. Estás siendo molesta, Taire. Golpeó la mesa y salió de la sala de estar, dejando su cena intacta. ¿Qué le pasa? ¿Por qué está siendo tan frío? No lo he visto en mucho tiempo. ¿Era yo la única emocionada de verlo? ¿Cuál es el sentido de volver a casa temprano si es así? Las lágrimas cayeron de mis ojos y sobre la mesa. Nuestra reunión fue aún más decepcionante de lo que temía. Al día siguiente, su actitud no mejoró. Cuando lo saludé con un «buenos días», me miró fríamente. Te envidio, dijo. Tienes la oportunidad de relajarte en casa todo el tiempo mientras yo estoy atrapado trabajando. Eso no es verdad, respondí. Tengo mucho trabajo por hacer. ¿Cómo resumir nuestras actividades y prepararme para la próxima sesión de entrenamiento? Es mucho trabajo, más de lo que piensas. De cualquier manera, es algo que puedes hacer en casa. Ojalá tuviera un trabajo donde pudiera pasar medio año así. No tienes que hablar así. Bueno, yo solo soy un empleado, así que tengo que ir al trabajo. Disfruta tu tiempo en casa, princesa. ¿Qué demonios, Corey? Ignorándome, mi esposo salió de la casa. Tuvimos algunas discusiones antes de casarnos, pero nunca había sido tan sarcástico. Estaba realmente confundida por su comportamiento y me preguntaba si sus palabras estaban causando problemas entre nosotros. Pensé en lo que podría hacer para mejorar la situación mientras revisaba materiales de trabajo. Decidí ordenar la casa. Mientras estaba aspirando y cambiando la ropa de cama, sonó mi teléfono. Era mi suegra, y me sentí inquieta. Contesté la llamada. Hola, Taire al habla. Hola Taire, ha pasado un tiempo. Escuché que ya estás en casa y que estabas molesta ayer. Sí, es cierto. Y también escuché que molestaste a Corey. Estaba bastante enojado. Lo siento, pero no es algo que debería concernirte. ¿Por qué? Dado que estás de vuelta, ¿qué te parece si planeamos un viaje familiar? ¿Qué? Me sorprendió su sugerencia. Antes de que pudiera responder, mi suegra continuó.
Acababa de hablar con mi esposo sobre ir a la isla St. Berts, y Cory mencionó que quería acompañarnos. ¿Qué? Eso es absurdo. Taire, estás acostumbrada a viajar al extranjero, ¿verdad? ¿Podrías ayudarnos con las reservas de hotel y otros arreglos? ¿Yo? ¿No estás entendiendo lo que tu suegra te está pidiendo que hagas? Su voz se volvió más fría. Estaba claro que realmente no quería viajar conmigo. Solo pensaba que sería más fácil para ella ya que tengo experiencia en viajes. Sabía que mi suegra no tenía una alta opinión de mí. Había sido sarcástica desde que nos conocimos en la recepción de la boda. Incluso después de 2 años de matrimonio, las cosas no habían cambiado. A menudo recibía mensajes suyos mientras trabajaba en el extranjero, como: ¿puedes ser una esposa y estar lejos de casa durante meses si no te encargas de la casa? Preferiría que mi hijo se casara con otra persona. Fue un error dejarlo casarse contigo. Ese tipo de mensajes solía recibir, así que tenía un mal presentimiento sobre esta llamada. Nunca imaginé que me usarían para planificar unas vacaciones familiares, pero tal vez sea mejor que el abuso verbal habitual. Estaba frustrada conmigo misma por no poder decir que no, aunque sabía que me estaban utilizando. Unas horas después, mi esposo llegó a casa del trabajo con un estado de ánimo mucho mejor que el de antes. Arrojó su maletín en el sofá y, sonriendo ampliamente, me llamó. Mamá llamó, ¿verdad? ¿Podemos irnos de viaje a St. Berts? Sí, escuché, pero ¿sabes qué? ¿Qué? No estás pensando en rechazarlo, ¿verdad? Mamá quiere que vengas con nosotros. Entiendo, pero ¿por qué no vas solo con tu mamá y papá como habías planeado originalmente? Tan pronto como dije eso, el comportamiento de mi esposo cambió, chasqueó la lengua y su tono se volvió más amenazante. Necesitas entender tu papel aquí. La única vez que eres útil para nosotros es cuando estamos de viaje. No tienes que hablar así. Es cierto, ¿no? De todos modos, te encargarás de todas las reservas de vuelos y hoteles, y todo debería estar a mi nombre. Como probablemente sabes. ¿Qué, Cory? ¿Vas a pagar todo el viaje? ¿De qué estás hablando? Vamos a dividir el costo 50/50. Es un pequeño precio a pagar para mostrar respeto a nuestros padres. ¿Qué se supone que significa eso? Si tienes tiempo para estar en casa, haz las reservas ahora. Esto no está bien, no quiero. ¿De qué estás murmurando? Mi esposo tomó una cerveza del refrigerador y la bebió de un trago. Tenía mucho en mente, pero no estaba segura de lo que podría pasar si resistía. Me sentía avergonzada, pero no tenía otra opción que hacer lo que mi esposo y mi suegra querían. Hice todos los arreglos para los vuelos y el alojamiento para el viaje a St. Berts, tal como lo había ordenado mi esposo. El día del viaje, debía recogerlos en la casa de mis suegros e ir directamente al aeropuerto. Unos días antes del viaje, no pude dormir. En medio de la noche, noté que mi esposo, que se suponía debía estar a mi lado, no estaba. Fui a la sala y lo escuché hablando por teléfono con alguien. Oh, está bien, está todo bien, mamá, estaré allí a primera hora de la mañana como estaba planeado. Mamá, por favor, encárgate del problema del pasaporte de todos modos. En serio, estoy deseando que llegue. Me aseguraré de presentártela cuando regrese. Me sorprendió algo de lo que dijo, pasaporte, presentarla, como lo llamó mamá. Estaba bastante segura de que estaba hablando con mi suegra. Parecía que había algo entre ellos que no sabía. No me sentía bien que quisiera que fuera en este viaje. ¿Qué podrían estar planeando? No tenía todos los detalles, pero decidí mantenerme extremadamente cautelosa hasta el día del viaje. Finalmente llegó el día de nuestro viaje a St. Berts. Empaqué mi equipaje de mano y bolso, que incluían las cosas de mi esposo también. Con todo listo, mi esposo y yo fuimos a la casa de mis suegros. Me preparé para lo que viniera, sabiendo que tenía que lidiar con ello. Cuando llegamos a la casa de mis suegros, solo mi suegra nos recibió. Oh, hola Taire, ha pasado un tiempo, qué bueno verte, estamos casi listos. Voy a recoger algunas cosas para el viaje, así que puede que tarde un poco. Está bien, tómate tu tiempo. Oh, ¿y podrías traer la maleta de mano de la otra habitación? Está pesada, así que por favor pide a Cory que te ayude. Claro, lo haré. Noté cuando mi esposo y mi suegra intercambiaron miradas cómplices. Mantuve mi pasaporte en el bolsillo por si acaso, siguiendo las instrucciones de mi esposo. Llevé la maleta de mano de regreso a la sala. Allí estaba mi suegra, sonriendo con un toque de malicia. Ella estaba sosteniendo mi pasaporte y sonriendo. Ahora no puedes ir al viaje a la isla St. Berts, dijo. ¿Qué quieres decir? Voy a quemar este pasaporte ahora mismo. ¿Qué acabas de decir? Solo te estaba usando para manejar los arreglos del viaje.
¿Qué estás haciendo? Eres una extraña aquí, así que también te quedarás aquí. Qué lástima. Ella fue a la cocina, encendió el pasaporte con un encendedor y lo observó arder. El pasaporte empezó a convertirse en cenizas negras en el fregadero. Una vez que estuvo completamente destruido, dijo, lo hicimos. Mi esposo aplaudió, sí, mamá, lo logramos. No, dije, solo somos los tres en este viaje. Conoceremos a la nueva novia de Cory cuando regresemos, ¿verdad? Sí, ya lo he arreglado, respondió mi suegra. Ya no necesitamos a esta mujer inútil. Mi suegro dijo, ¿sabes cuando algo no está funcionando? Sacó su celular y me mostró fotos de él con otra mujer, luciendo satisfecho. No me estoy divorciando por mi reputación, pero te quedarás aquí mientras nosotros vamos de viaje. Cuando regresemos, me mudaré con ella, y tú podrás irte. Mi suegra se rió de manera burlona ante sus palabras. Sus expresiones estaban llenas de malicia. En ese momento, supe que no pertenecía a una familia así. Forcé una sonrisa y dije, por cierto, ¿de quién es ese pasaporte? ¿De qué hablas? Es el tuyo, por supuesto, lo saqué de tu bolso. ¿Entonces es tu pasaporte? Mi pasaporte está aquí, dije, levantándolo. ¿Qué? ¿Por qué? No puede ser, dijo ella, su voz temblando. Sí, es mi pasaporte, compruébalo tú misma. Parecía que mi suegra había metido mano en mi bolso y pensó erróneamente que había encontrado mi pasaporte. ¿Cómo pudo haberlo quemado sin revisar correctamente, especialmente con sus planes maliciosos? ¿De quién era el pasaporte que quemé entonces?, preguntó, su voz temblando. Supongo que era el pasaporte de tu hijo que estaba allí. ¿Entonces quemaste el pasaporte de mi hijo?, preguntó, horrorizada. Mi suegra se puso blanca y comenzó a temblar. Mi esposo, furioso, empezó a culparla. Mamá, ¿qué has hecho? Te dije que tuvieras cuidado. Solo encontré un pasaporte en su bolso. ¿Quién iba a pensar que era mío?, dijo ella. No me importa, no revisaste bien. Y ahora mira lo que pasó. ¿Estás diciendo que es mi culpa? Si hubieras revisado desde el principio, no habría cometido este error. ¿Qué demonios? Poco después, se estaban echando la culpa mutuamente. Yo estaba furiosa y disgustada con su comportamiento. Oye, Taire, haz algo, me gritó mi esposo. Pero no estaba dispuesta a retroceder. En serio, ¿quién te crees para decirme lo que debo hacer? Me engañaste a mis espaldas. ¿Cómo te atreves tú y tu madre? Ustedes son despreciables. ¿A quién crees que le estás hablando? Te estoy hablando a ti y a tu horrible madre. No pienses que voy a dejarlo pasar. Me vas a devolver por la infidelidad y todas las cosas desagradables que tu madre me ha dicho. Prepárate. En ese momento, mi suegro bajó las escaleras. ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo? Cuando le conté todo a mi suegro, se enfureció. El viaje se canceló. Mi suegra se divorció y mi esposo fue desheredado por su padre y prohibido de regresar a casa. Consulté a un abogado y finalizamos el divorcio. También exigí una pensión alimenticia tanto de mi exesposo como de mi suegra. Ellos tuvieron que pagar la pensión alimenticia en una sola suma y cubrir el costo de cancelar el viaje a St. Berts. Como no ahorraron dinero, tuvieron que pedir prestado para cubrir la pensión alimenticia. Al final, lograron pagar todo pidiendo fondos prestados. Ahora mi exesposo vive con su madre y está luchando financieramente. También fue abandonado por la mujer con la que tuvo la aventura. En cuanto a mí, usé el dinero de la pensión alimenticia para mudarme a un condominio y disfrutar de vivir sola. Después de toda la infidelidad y maltrato que pasé, muchas dificultades, pero ahora estoy libre y amando la vida. Planeo seguir viajando, aprendiendo sobre diferentes culturas y compartiendo mis experiencias con el mundo. Gracias por ver. Si te gustó la historia, por favor suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Mi suegra me dijo algo sorprendente. Dijo que ahora vamos a vivir juntas. Hemos dividido la casa en 2 viviendas separadas para facilitarlo. La casa está a tu nombre. Emma, perdona la pregunta, pero ¿puedes pagar la factura de $80,000 por los cambios? Mi suegra y mi esposo pensaron que era gracioso, pero yo estaba decidida. Iba a decirles algo importante, aunque mi esposo aún no lo sabía. También tengo pruebas. Mi nombre es Emma Davis, tengo 26 años, vivo un poco lejos de la ciudad, en un lugar rodeado de naturaleza, trabajo en una oficina y dibujo por diversión. Recientemente, he estado compartiendo mis dibujos en línea y leyendo los comentarios que la gente deja. Mi esposo, que es 3 años mayor que yo, y yo hemos estado felizmente casados y viviendo en nuestra querida casa de campo desde que nos casamos. Pero ha habido una visitante que viene una vez al mes desde entonces, y siempre me da dolor de cabeza. Emma,
Emma, estoy aquí, por favor, abre rápido. Corrí hacia la puerta principal, escuchando los golpes insistentes. Ah, es mi suegra, la abriré de inmediato, dije, aunque hay un timbre justo al lado de la puerta. Traté de sonreír mientras abría la puerta corrediza. Había tantos insectos alrededor, era tan molesto. ¿George aún está en el trabajo? Pobre, incluso en sábado. Oh, traje algo de su comida favorita. Vi a una mujer cansada sosteniendo una bolsa grande, esperando en la puerta. Mientras charlaba, traté de mantener mi sonrisa falsa. Esta visitante, que viene una vez al mes, no es otra que la madre de mi esposo. Como mi esposo es hijo único, ella siente que es su deber cuidar de él, incluso después de que nos casamos. Incluso me da consejos sobre cómo manejar la casa. La última vez que visitó, reorganizó toda la nevera, haciéndome un lío para preparar el desayuno al día siguiente. Recuerdo que mi esposo me dijo antes de casarnos que si mis padres alguna vez necesitaban cuidado, viviríamos juntos. Esperaba que él entendiera. Me decepciona pensar en dejar nuestra encantadora casa antigua cuando llegue el momento, pero lo he aceptado. Lo que más me molesta es la idea de vivir con mi suegra todo el tiempo. Me da pena por mi esposo, ya que no es algo que espere con ansias. Avanzando 2 años en nuestra vida matrimonial en la casa de campo, mi esposo me dijo que su padre se había caído por las escaleras en casa y se había fracturado la pierna. Necesitará nuestra ayuda a partir de ahora. Vivamos juntos, como hablamos antes de casarnos. Sí, yo también estoy preocupada, así que creo que es una buena idea. ¿Aún puedo hacer mis dibujos? Estaba preocupada por la salud de mi suegro, así que acepté mudarme con ellos sin dudarlo. Sin embargo, me preocupaba que cuidar a mis suegros y hacer las tareas del hogar pudiera dejarme sin tiempo para mi pasatiempo de dibujar. No sé si él sabía sobre mis preocupaciones o no, pero mi esposo solo dijo, quiero que te concentres en la casa, y se fue a su oficina, sola en mi habitación. Sentí que estaba renunciando a mi propia felicidad. Mientras revisaba mis dibujos, comencé a ordenar mis sentimientos. Justo cuando había decidido vivir con ellos, algo inesperado sucedió. Mientras estaba en el trabajo, de repente sentí entumecimiento en las manos y pies y me dio un mareo muy fuerte. Me desplomé. Afortunadamente, un colega llamó a una ambulancia, y aunque no estaba en peligro inmediato, resultó que había tenido un derrame cerebral a una edad temprana. Después de un chequeo médico, aunque me habían advertido sobre la presión alta durante los chequeos de salud anteriores, me arrepentí de no haberlo tomado en serio e ir al hospital. Desde el momento en que supe sobre la enfermedad hasta ser hospitalizada, incluyendo pruebas, cirugía y recuperación, pasaron unos 2 meses. Todo sucedió tan rápido, y me di cuenta de que mi esposo mostró muy poca preocupación por mí. Después de ser diagnosticada con un derrame cerebral a una edad temprana, llamé a mi esposo con manos temblorosas, pero todo lo que escuché fue decepción en su voz, diciendo, entonces, ¿vivir juntos? Tenemos que esperar. No podía creer que estuviera más preocupado por los arreglos de vivienda que por mi salud. Afortunadamente, mi suegro todavía estaba en el hospital con la fractura, así que no tenía que preocuparme por cuidarlo. Esto me permitió concentrarme en mi tratamiento, lo cual fue un rayo de esperanza. Además, como no teníamos hijos, eso no era una preocupación adicional. De repente, pensé en mi suegra siempre hablando de querer ver pronto a su nieto, pero aparté ese pensamiento y agarré mi cuaderno de bocetos. Últimamente, había estado demasiado ocupada con los preparativos para vivir con mis suegros y sometiéndome a pruebas desde mi derrame cerebral para dedicarme a mi pasatiempo favorito de dibujar. Sabía que una vez que me mudara con ellos, tendría aún menos tiempo para ello. Decidí ver mi tiempo en el hospital como un regalo de libertad de Dios y resolví disfrutar de mi hobby al máximo una vez que este periodo hubiera terminado. Me prometí dar lo mejor de mí a mi esposo y a mis suegros, ya fuera haciendo las tareas del hogar o cualquier otra cosa. La estancia de 2 meses en el hospital pasó volando, y finalmente, era el momento de salir. Mi esposo preguntó casualmente si debía recogerme, pero yo quería un poco de tiempo sola, así que decliné, sintiéndome un poco culpable. Mientras viajaba en el autobús, miraba por la ventana y veía el paisaje familiar. Me di cuenta de que ya estaba cerca de casa. La luz del sol brillando sobre las hojas verdes y exuberantes era impresionante, y sentí una mezcla de emociones al pensar en despedirme de este hermoso entorno natural. Dado que la casa de mis suegros está más cerca de la ciudad, mi vida va a cambiar mucho a partir de ahora. Sintiendo un poco de tristeza, me bajé del autobús en la parada familiar. Al acercarme a lo que se suponía era mi querida casa antigua, de repente me quedé paralizada de asombro. En lugar de la casa privada familiar que conocía tan bien, había una casa completamente desconocida que nunca había visto antes.
Después de estar en el hospital durante unos 2 meses, revisé los edificios circundantes y el camino que tomé, preguntándome si de alguna manera me había equivocado de ubicación, pero no era un error. No tenía sentido andar deambulando, así que tímidamente presioné el intercomunicador de la casa desconocida. Una voz que conocía bien, sin duda la de mi esposo, respondió con un simple sí. Aún sintiéndome confundida, dije en el intercomunicador: soy Michelle. La puerta principal se abrió lentamente, y mi esposo, vestido de manera informal, apareció. Ah, bienvenida a casa. Has vuelto antes de lo que esperaba. Hoy tenía el día libre. Podría haberte recogido, dijo George. George, ¿qué pasó con nuestra casa? ¿Por qué ha cambiado tanto? Lo interrumpí, sintiendo incredulidad, notando su actitud relajada, quizás indicando que acababa de despertarse con el cabello despeinado. Ignorando mi ansiedad, George solo respondió vagamente: ¿qué pasa? ¿Qué ocurrió?, sin abordar mi pregunta. Justo entonces, se escuchó risa desde dentro de la casa. Incapaz de creerlo, pasé por encima de mi esposo y me dirigí a la sala de estar. Al abrir la puerta desconocida que conducía a la sala, vi a mi suegra recostada en un sofá, viendo la televisión. Estaba riendo a carcajadas, sosteniéndose el estómago. ¿Por qué está mi suegra en esta casa?, pregunté, desconcertada. Michelle, bienvenida de nuevo. Las estancias en el hospital pueden ser largas, pero no te preocupes. Yo me encargué de la casa mientras estabas fuera, dijo mi suegra con indiferencia. Estaba desconcertada con lo que mi suegra quería decir con encargarse de la casa. ¿Se refería a las tareas domésticas? Con un sentimiento de hundimiento, le pregunté por qué nuestra antigua casa había cambiado tanto. Sin ninguna señal de remordimiento, respondió: bueno, como todos vamos a vivir juntos, pensé que sería más cómodo remodelarla en un dúplex. Las palabras «remodelada en un dúplex» seguían resonando en mi cabeza. Mi suegra siempre había sido entrometida en nuestras vidas, pero nunca imaginé que renovaría nuestra casa sin preguntar. ¿Y no se supone que debíamos mudarnos a la casa de mis suegros más cerca del centro de la ciudad? Cada vez que ella visitaba nuestra antigua casa, se quejaba de los insectos y del paseo desde la estación. Así que, ¿por qué todos estos cambios ahora? Ah, y hay algo más importante que tengo que decirte, dijo mi suegra, apagando la televisión con una sonrisa. La remodelación costó un poco. Creo que el título de esta casa está a tu nombre, Michelle. Lo siento, pero ¿podrías encargarte del pago? Mi suegra se rió, sin un atisbo de disculpa. Ah, son $80,000, dijo, su sonrisa creciendo. Ese es el costo de la remodelación, y el título de esta casa viene con eso. $80,000. Sus palabras inesperadas me golpearon como un puñetazo en la cabeza, y mis piernas comenzaron a temblar. No podía encontrar las palabras para responder mientras miraba a mi suegra, atónita y riendo sin preocupación. Mi esposo apareció en la entrada y entró en la sala de estar. Al verlo, me moví instintivamente hacia él, aferrándome a la ligera esperanza de que me apoyaría. Le repetí a mi esposo exactamente lo que había dicho mi suegra, esperando desesperadamente su reacción, pero todo lo que recibí de él fue una respuesta fría. Bueno, eso suena más o menos bien. Tú te encargarás, ¿verdad? Así es él. Cuando tuve un derrame cerebral, le importaban más los arreglos de vivienda que mi salud. Es el tipo de hombre que escucha cada palabra de su madre, sin importar lo absurda que sea, un hombre que siempre cree que su madre tiene razón. Mi malestar y descontento con mi esposo llegaron a su punto máximo. Una vez que se desbordó, terminé con él, con todo mi corazón. Decidí que dejaría atrás a esta familia. Ahora entiendo, George, voy a divorciarme de ti y de tu madre, Cecilia. Y no, Cecilia, tú te encargarás de los costos de la remodelación por tu cuenta. Declaré todo de una vez y les di la espalda, con la intención de salir rápidamente de la habitación, pero no iban a dejarme ir tan fácilmente. De todos modos, he ido perdiendo interés en ti, así que no es un gran problema, pero recuerda, esta casa está a tu nombre, Emma, así que tienes la responsabilidad de pagar, comentó George. Así es, siéntete libre de irte, pero por favor salda tus cuentas primero, añadió Cecilia. Me sorprendió su egoísmo. No pude evitar suspirar. Estaba segura de que si me diera la vuelta, vería sus caras satisfechas sonriendo en victoria, pero me negué a mirar atrás. Me mantuve erguida y respondí: sigues diciendo que la casa está a mi nombre, George, pero ¿olvidaste que la propiedad se ha transferido a ti? Revelé la verdad, pero solo se rieron, pensando que estaba mintiendo. Fue entonces cuando mencioné cómo George me había pedido que cambiara la titularidad de la propiedad cuando nos casamos, ya que no quería que la casa estuviera a nombre de su esposa por cuestiones de apariencia.
Como no me importaba particularmente el título de propiedad, lo transferí de inmediato a su nombre. Al escuchar esto, sus risas se detuvieron abruptamente y pude sentir como la ansiedad comenzaba a instalarse en ellos. No recuerdo haber dicho tal cosa. De todos modos, no hay prueba, respondió George. Anticipando esta respuesta, me di la vuelta para enfrentarles. Pasé junto a ellos y abrí un cajón y una estantería de nuestra antigua casa. Veamos, debería estar por aquí. Ah, aquí está, dije, sacando un documento que listaba la propiedad y la titularidad de la casa y mostrándoselo. Cuando señalé la parte que indicaba que la propiedad estaba a nombre de George, su rostro se puso pálido. Eso es fraude. Nunca pensé que realmente lo haría si definitivamente no puedo pagar una suma tan enorme de $80,000, exclamó George. Me repugnó la reacción de mi esposo. Comenzó a gritar tan pronto como se dio cuenta de que la obligación de pago recaía sobre él. Dado que una conversación decente parecía imposible, dije, hablemos a través de abogados de ahora en adelante. Cecilia, tu hijo parece estar en un gran aprieto, así que por favor cuídalo bien. Lo declaré con calma junto a mi ruidoso esposo. Sonreí a mi suegra, que se quedó atónita, y finalmente les di la espalda, dejando su casa para siempre. Después de eso, mi esposo llamó varias veces, pero decidí ignorarlo por completo, optando en su lugar por comunicarme formalmente a través de un abogado. Dada nuestra relación tensa y los problemas con mi suegra, el divorcio se resolvió sin problemas. En cuanto a la acusación de mi esposo de que cambiar la propiedad era fraude, se determinó que fue una decisión mutua tomada cuando nos casamos hace 2 años. Mi abogado me aseguró con una sonrisa que esto no era fraude ni nada ilegal. Con eso, toda la incertidumbre dentro de mí desapareció completamente. Resultó que yo debía pagar la factura de la remodelación de la casa, tan pronto como me dieron de alta del hospital. No pude evitar apreciar la movida malintencionada de empujarme a una situación difícil justo después de haberme sometido a cirugía y rehabilitación y finalmente ser dada de alta por enfermedad. Al final, dado que la casa estaba a nombre de mi esposo, era su responsabilidad pagar los elevados costos de la remodelación, y él acabó en una situación difícil. Además, pude asegurarme una pensión alimenticia después de que se finalizó el divorcio. Mi esposo, enfrentado a una reclamación por una cantidad que no podía pagar, o pidió dinero a fuentes arriesgadas o no pagó en absoluto. Mientras estaba en medio de la batalla legal con mi esposo y mi suegra, recibí una disculpa de mi suegro, Bob, quien había estado hospitalizado con una pierna rota, diciendo, lamento el comportamiento de mi esposa y mi hijo. Por supuesto, no parecía que Bob estuviera directamente involucrado en este asunto, pero no se podía negar que durante 2 años después de nuestro matrimonio, había cerrado los ojos a su esposa y su hijo indiferente. Después de responder brevemente al mensaje de Bob, tomé la decisión de cortar todos los lazos con mi antigua familia y empezar de nuevo. Desde entonces, mi salud ha ido mejorando gradualmente, y pude volver al trabajo. Cuando estaba casada, solía hacer ilustraciones pero siempre me sentía restringida por la presencia de mi esposo. Ahora, puedo sumergirme en el dibujo siempre que quiera. Inicialmente, dibujar era solo un pasatiempo, pero ahora recibo ofertas de trabajo a través del sitio de redes sociales donde publico mis ilustraciones. Paso más tiempo dibujando para trabajar que por placer en estos días. Mi sueño actual es comprar una antigua casa de campo en un pueblo algo rural utilizando la pensión alimenticia de mi esposo y mis ahorros, y abrir un estudio de arte allí. Hoy, estoy dando el primer paso para realizar ese sueño al ir a ver una antigua casa de campo. Mientras miro el paisaje desde el autobús, no puedo evitar recordar el día en que salí del hospital, el día que cambió mi vida para siempre. El paisaje natural afuera sigue igual que ese día, pero mis sentimientos están más claros ahora y estoy llena de emoción por la nueva vida que me espera. Las hojas en los árboles, iluminadas por la luz del sol, lucen tan brillantes y deslumbrantes.